Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. En este día traigo a ustedes un tema que es muy importante, que tiene que ver con una doctrina fundamental. Hace bastante tiempo que quería hacer un video al respecto, que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Sí, es una doctrina fundamental dentro del cristianismo histórico, queridos hermanos, dentro del protestantismo, dentro también del evangelicalismo. No podemos negar la Trinidad. Si negamos la Trinidad, queridos hermanos, no tenemos nada, absolutamente nada de evangelio. Pero bueno, eso lo voy a tocar en lo que voy a estar hablando en un momento más. La otra pregunta que se hace en base a este video es: los unitarios, los unicitarios, queridos hermanos, los solo Jesús, queridos hermanos, todas aquellas iglesias que se alejan, que niegan la Trinidad, ¿son nuestros hermanos? ¿Realmente los podemos llamar y acercar a nosotros como hermanos? Bueno, esa es una respuesta que también voy a dar en este video. Así que quiero invitarlos primeramente a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, que también le puedan dar a la campanita. ¿Por qué a la campanita? Porque si tú le das a la campanita, YouTube te enviará una notificación al momento en que suba un nuevo video a este canal. Así que si eres nuevo, te animo a que puedas suscribirte, es completamente gratis. Es más, aquí en este canal no se cobra nada, queridos hermanos, el contenido es gratis, es gratuito, así que te animo para que apoyes el canal, que si quieres puedes suscribirte y también puedas dejar un like en cada uno de los videos que a ti te guste. Así que comenzamos, queridos hermanos, en este día lunes 28, si no me equivoco, sí, 28 de junio. También invitarles a que sigan a mis hermanos de las librerías que siempre estoy recomendando. Primeramente a la librería Neuma Literatura, si eres de Chile. Neuma Literatura lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. También la librería Coram Deo, librería que es de Colombia, quien distribuye a Colombia, a Ecuador y también a México. Así que también lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Para aquellos que quieran comprar mi libro, recuerden, yo tengo un libro que se llama Espiritualidad Confesional, un libro que toca esos temas que hoy lamentablemente muchos se están alejando a través de un academicismo que busca solamente la racionalidad o la sola razón, podríamos decir, y deja de lado el tema de la búsqueda constante y espiritual, queridos hermanos, que todo cristiano debería tener. Así que si quieren comprar mi libro, lo pueden encontrar en Coram Deo Librería, con mi hermana, que puede distribuir a México y también a Ecuador. Y en algunos casos también he oído que a otros países también puede hacerlo. También mi libro está en Amazon. Si lo quieres buscar allí, lo puedes comprar allí, queridos hermanos. Así que comenzamos, queridos hermanos, con este nuevo episodio acerca de la Santísima Trinidad. Y debo decir que es un tema complicado, no es un tema fácil. Estamos y vamos a hablar sobre Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso y soberano. No es llegar y hablar de Él. Así que yo creo que aquí en este momento hay que pedir de la gracia de Dios para poder comprender ciertas cosas y aceptarlas en nuestro corazón. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, quiero comenzar con algunas palabras del credo de Atanasio, queridos hermanos, que dice así: todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que tenga la fe católica. Aquí un pequeño paréntesis: cuando se habla de católica no se está hablando de católico romano, se está hablando de la catolicidad de la iglesia en el sentido de una fe universal. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y la fe católica es esta: que adoramos a un Dios, a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, la otra del Hijo y la otra del Espíritu Santo.
pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad, cual el Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente y, sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. El credo de Atanasio, queridos hermanos, un padre de la Iglesia, que es importante estudiar estos temas, así que se los dejo ya desde un principio. Si quieres averiguar sobre los padres, sobre la patrística, los padres de la Iglesia, puedes ir a las fuentes y poder averiguar. No te quedes solamente con lo que hoy iglesias unicitarias o solo Jesús y otras más están profesando en muchas denominaciones más carismáticas, queridos hermanos. Así que vamos a comenzar. Como este canal tiene su nombre llamado Presbiteriano Confesional, vamos a ir con el Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta número 9 dice así: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta: en la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas por sus propiedades personales. Bueno, yo sé que varios de ustedes a lo mejor empiezan a preguntarse, bueno, ¿y dónde están los textos bíblicos? Claramente en la Escritura no sale la palabra Trinidad. Sí, eso es verdad. Vamos a ir a algunos textos bíblicos inmediatamente. Dice así, Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en estos versículos podemos ver claramente a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego en Mateo 28-29, un texto muy pero muy conocido, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13-14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En gran parte de las epístolas de Pablo se ve esta fórmula trinitaria, queridos hermanos, siempre nombrando al Padre, siempre nombrando al Hijo y siempre nombrando al Espíritu Santo. Claramente no existe la palabra usada o que usamos nosotros para referirnos a aquello, el concepto llamado Trinidad, pero sí está la fórmula trinitaria, queridos hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a citar a algunos teólogos del área más reformada. Quiero comenzar con Louis Berkhof. Louis Berkhof escribe: escuchen bien, queridos hermanos, esto no es un tema fácil de comprender, para nada es un tema difícil, un tema que debemos pedir a Dios que nos ayude a comprenderlo y de verdad, ir en sencillez de corazón, pedir a Dios: ilumina mi mente y hazme comprender estas cosas. Y déjame decir que Dios obrará en aquello. Louis Berkhof: en su esencia Dios es uno, pero en esta única esencia existen tres personas llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, estas personas no son tres individuos enteramente separados y distintos, como suele suceder cuando pensamos en tres seres humanos. Y esta es la problemática, quiero detenerme aquí un poco.
Como seres humanos no podemos pensar en Dios en parámetros humanos. ¿A qué me refiero? No podemos asemejar a Dios a nada que se asemeje a lo creado, porque Dios es un ser infinito, un Dios que no está a nuestro alcance de poder imaginar con una mente finita. Si pudiéramos entender a Dios e imaginar a Dios con una mente finita, bueno, realmente no sería Dios, y por otro lado, nos estaríamos creando un falso Dios. Debemos tener cuidado con eso, con hacer a veces ejemplos que no corresponden a la esencia divina. Al mismo tiempo, continuó, se ha de tener en cuenta que estas diferencias propias en el ser divino no son de tal naturaleza que pueden entablar relaciones personales. El Padre puede entablar conversación con el Hijo y puede enviar al Espíritu Santo. El verdadero misterio de la Trinidad consiste en que en la esencia de su ser estas tres personas son una. Y esto no significa que la esencia divina está dividida en tres personas. La divinidad, incluyendo todos sus aspectos de perfección, se encuentra plenamente en cada una de las personas y no posee existencia fuera o independientemente de ellas. Además, en la esencia de la divinidad, estas personas no se subordinan una a otra. Sin embargo, se puede decir que en orden de existencia, el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero. Y este orden también se refleja en la obra de creación y de redención. Y esto es así. Allí en Génesis 1 vemos esta interacción, se podría decir, entre el Padre, la Palabra, y el Espíritu en esta obra de creación. Después vamos a ver el otro tema de la redención, que es un tema muy, pero muy importante. Vamos a avanzar, queridos hermanos. Hay otro teólogo, un teólogo puritano llamado Thomas Watson, que escribe esto: las tres personas de la bendita Trinidad se distinguen, pero no se dividen. Son tres personas, pero una sola esencia. Este es un enigma divino en el que uno hace tres y tres hacen uno. Sé que para ustedes, queridos hermanos, estas cosas, a lo mejor no todos, pero a algunos nos cuesta comprender, y también me sumo y digo algunos porque no es fácil. No podemos llegar a comprender a Dios de una forma exhaustiva, sino solamente aceptarlo por fe, y debemos ser sinceros de forma teológica que no podemos llegar a comprender ciertas cosas y que algunas cosas son un misterio que nuestra mente finita no alcanza a comprender. Así que no temas también por aquello. No debemos llegar a comprender absolutamente todo. No, hay cosas que son un misterio para nosotros, como es la Trinidad. Nuestra mente finita no alcanza a dimensionar aquello. Debemos ser humildes en esto, queridos hermanos. Gerardus Voss escribe: la doctrina enseña que Dios es uno en un sentido y tres en diferentes sentidos. Dios es uno en sustancia y tres en persona. Mientras podemos admitir libremente que es un misterio que desconcierta a la mente humana, esto no implica que sea una contradicción. Lo sería si afirmáramos que Dios es uno en un sentido y tres en el mismo sentido. Esto es si dijéramos que solo hay una persona en la divinidad y que al mismo tiempo son tres personas, lo que sería absurdo, pero esa no es la forma en la que lo establece el credo. Joel Bick escribe: hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. El Padre es el Padre del Hijo, el Hijo es el Hijo del Padre, el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Aunque la teología sistemática completa de la Trinidad contiene más que estas declaraciones, nos muestran las verdades simples y fundamentales de esta doctrina fundamental de la Iglesia. Sé que hemos tocado pocos textos al respecto, pero hay varios textos más, y esto quiero dejárselos a ustedes como tarea para la casa, porque si tú te interesas por estos temas, deberías estudiarlos en profundidad.
Pero quiero ir a un punto que aquí toca Joel Vick, que tiene que ver, queridos hermanos, con que esta doctrina es fundamental. Y esto es así, es fundamental. No podemos aceptar a cualquiera que acepta cualquier cosa, y no lo estoy diciendo en un ánimo déspota ni nada por el estilo, sino que debemos ser sinceros teológicamente hablando y decir que aquellos están equivocados y que no son nuestros hermanos, refiriéndome específicamente a este tema, a esta doctrina fundamental de la Trinidad. Es fundamental. Es más, la Trinidad es fundamental en la doctrina, el culto y la vida cristiana. Sin la doctrina de la Trinidad no tenemos evangelio. Y es lo que decía hace un principio, no tenemos evangelio. O sea, si tú sacas la Trinidad y impulsas un tipo de evangelio sin la Trinidad, eso ya es un falso evangelio. Es un mensaje anatema, como dice Pablo allí en Gálatas. No podemos aceptarlo para nada. Debemos rechazarlo, queridos hermanos. Y ahora voy a dar algunos argumentos por lo cual esto es fundamental. Quisiera comenzar con un conocido teólogo puritano llamado William Perkins. Él escribió: no es suficiente para la salvación tener una visión vaga o no bíblica de Dios. Debemos tener y creer que Dios, el Padre, es nuestro Padre, el Hijo nuestro Redentor, el Espíritu Santo nuestro santificador y consolador. Sí, así es. Debemos tener en cuenta que el Evangelio es trinitario desde su raíz, queridos hermanos, por lo cual negar esta doctrina llamada fundamental es negar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos muestra la forma trinitaria del Evangelio en Gálatas 4, del 4 al 6. Y aquí voy a tocar el tema que hablaba hace un momento. Gálatas 4, del 4 al 6. Pongan atención. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y creo que todos decimos amén a este hermoso versículo. Podemos darnos cuenta en los primeros versículos que dice: Dios envió a su Hijo, Dios Padre. Después vemos Hijo, Dios Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿cierto? Y después dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aquí vemos la forma trinitaria que existe en el Evangelio, ¿cierto? En las palabras de Pablo en Gálatas 4, del 4 al 6. El Padre, queridos hermanos, es el iniciador de la salvación y el emisor del Hijo y del Espíritu. Cristo no vino por su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Gálatas 1:4. Del mismo modo, el Espíritu dirige nuestros corazones hacia Abba, Padre, enviados por el Padre, el Hijo y la obra unida del Espíritu apuntan a la gloria del Padre. Filipenses 2:11. Queridos hermanos, el Evangelio es esencialmente trinitario. Cada miembro de la Trinidad desempeña una función indispensable en nuestra salvación. Sin Dios Padre no habría nadie que enviara al Hijo y al Espíritu al mundo, que aceptara el sacrificio del Hijo y que escuchara las oraciones de los redimidos hechas por el Espíritu. Sin la obediencia y los sufrimientos de Dios Hijo, nadie podría escapar de la maldición de Dios o disfrutar de la bendición de Dios en el Espíritu. Sin la obra renovadora y la presencia residente de Dios Espíritu, nadie se beneficiaría de la obra redentora de Cristo ni tendría la seguridad de ser reconciliado con Dios como hijo suyo. Aparte del Espíritu Divino, Dios no podía habitar en los corazones de los redimidos para relacionarlos con el Padre y el Hijo. Sin la Trinidad, el Evangelio desaparece.
y esto es así. Una de las tareas que tiene todo estudiante de teología, y no solamente todo estudiante de teología, sino todo cristiano, todo creyente, es examinar las escrituras, y no solamente las escrituras, sino también estudiar qué historia de la iglesia, historia de las doctrinas. Existe un hilo conductor en toda la historia de la humanidad, queridos hermanos. No podemos creer que el Evangelio apareció, hace unos 2 siglos atrás, para nada. Existe una historia de la iglesia, existe también momentos en que se proclamaron herejes a varias personas que estuvieron en contra de la doctrina cristiana de la iglesia. Y eso debemos comprenderlo, debemos estudiarlo para no caer en los errores que hoy muchos caen, queridos amigos y hermanos. No podemos aceptar a los testigos de Jehová como nuestros hermanos, no podemos aceptar a los mormones como nuestros hermanos, sino que son sectas. Sectas, queridos hermanos. No podemos aceptar como nuestros hermanos a los unicitarios tampoco, ni a los solo Jesús que niegan. Todos aquellos niegan esto que tiene que ver con la Trinidad. Algunos niegan la deidad del Hijo, etcétera, etcétera. Para eso debemos estudiar la Escritura. Debemos estudiar la palabra de Dios. Existe por ahí también un versículo que muchos dicen que realmente no estaban en los textos más antiguos, etcétera, etcétera. Bueno, con todo el tema de la crítica textual, y esto lo hablábamos ayer en Compañerismo Reformado, que lo puedes encontrar en Facebook, que es y lo voy a buscar aquí en mi Biblia, Herencia Reformada de Joel Vic, que es Primera de Juan 5:7, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este versículo, queridos hermanos, es un versículo tremendamente explícito que habla de este tema. Y existen algunos que por la crítica textual lo niegan, y dicen que es un añadido y que no deberíamos aceptarlo. Pero ayer un hermano allí daba buenos argumentos y me gustaría compartirlo, mi hermano Fabián, al respecto, que dice que Primera de Juan 5:7 se encuentra en el manuscrito número 61 de los textos griegos y en el 629 en el margen del texto, en el 88 y en el Códice Rabino. Aunque esto representa un porcentaje minoritario de textos griegos, el pasaje se halla en la gran mayoría de Biblias latinas. Se vale analizar cuidadosamente este pasaje dada su discrepancia entre los textos griegos y los textos latinos, pero lo que no es válido es decir que se halle en unos pocos textos. Si se toma en cuenta los textos latinos, entonces se ha de encontrar en miles de manuscritos. O sea, en los textos más antiguos, y como dice acá, en miles de manuscritos, este texto sí estaba. No podemos rechazarlo, ¿ok? Es palabra de Dios. No podemos llegar al momento en decir qué es y qué no es palabra de Dios, en qué momento nos detenemos al respecto. Por mi parte, acepto este texto. Creo que es palabra de Dios. Primera de Juan 5:7. Voy a repetirlo, queridos hermanos, que dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Sí, queridos hermanos, esto es la Trinidad en breves palabras. Es un tema muy, pero muy amplio, un tema que me tomaría bastante tiempo el hablarlo, pero tengo pensado invitar a algún maestro, algún pastor que se maneje mucho más que yo en el tema, para que podamos dialogar al respecto y dejar cosas más en claro. También hablar sobre estos textos que la crítica textual quiere dejar de lado y otras cosas más. Así que estén atentos a esto, que próximamente voy a hacer un live aquí por esta misma plataforma. Antes de terminar, quiero invitarles también a esta tarde, porque voy a estar con el pastor Rodrigo Ávila hablando sobre la inerrancia de la Escritura. Yo creo que allí también vamos a tocar este tema.
sobre Primera de Juan 5:7, sobre la crítica textual, qué sucede al respecto. Así que hoy en la tarde, 6 de la tarde aquí en Chile, 5 de la tarde en Colombia, 5 de la tarde en México y, bueno, no sé, en otros países, en vivo. Por esta vía vamos a estar hablando sobre este tema. Invitarles también a que sigan la fanpage Feicultura. Si se han dado cuenta, he estado subiendo algunos videos sobre Feicultura y son los live que estamos haciendo con otros hermanos en Facebook cada viernes, tocando temas muy pero muy relevantes. Así que eso, cierro. Bueno, queridos hermanos, este tema en simples palabras sobre la Trinidad se los dejo aquí a ustedes. Espero les sea de bendición. Espero también que les anime a estudiar el tema, que les anime a ir a la Escritura, a buscar textos bíblicos, a tomar una teología y a adquirir un poco más de conocimiento al respecto. Esto, dentro del cristianismo, es una doctrina fundamental y no podemos rechazarla. Si la rechazamos, no tenemos evangelio. Recordemos esto: el Padre envía al Hijo, el Hijo redime a su pueblo y el Espíritu Santo, queridos hermanos, los santifica. Así que, queridos hermanos, este ha sido el episodio de este día. Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo capítulo aquí en Presbiteriano Confesional.